Asomamos a Fero Soriano. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bueno, a propósito de la última noticia que conocimos, conocer cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Bueno, más allá de mi opinión, les puedo compartir información de la denuncia y de lo que digamos, de cómo llega el gobierno a denunciar al jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, y también a los antiguos directores de Gendarmería, director y subdirector. Sí. Y esto tiene que ver con un informe que en enero de este año la ministra Frederick le encomendó a las nuevas autoridades de Gendarmería para dilucidar un poco, ver cuál era el contexto de la muerte de Santiago Maldonado en el río Chubut durante el operativo represivo del 1 de agosto de 2017. Ese informe fue presentado a la ministra hace poquitos días y derivó, digamos, en la confección de esta denuncia contra Nocetti y contra estas dos ex autoridades de Gendarmería ya pasadas a retiro. Y es muy importante lo que dice ese informe, es bastante contundente y se refiere a una, textuales palabras, ingeniería jurídica de la impunidad. De alguna manera lo que dice ese informe es que las propias autoridades de Gendarmería garantizaron la impunidad de todos los agentes que trabajaron en ese operativo represivo en la pull-off, para, a partir, digamos, de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado del Río. Una vez que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, dejaron de investigar la responsabilidad de los gendarmes. Dieron por terminada la investigación, concluyendo así en lo que este informe dice, una ingeniería jurídica de la impunidad, lo cual es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con lo que recién explicaban los otros compañeros de la Gendarmería ocupando un rol político o siendo usada por una finalidad política de parte del gobierno y desoyendo la voz autorizada, que en ese momento era la del juez Otranto, quien debía de decidir y dar la orden de cómo debía actuar la fuerza de seguridad ante la... Bien, esos son los puntos fundamentales que encontrás allí en ese informe de 600 páginas que ha presentado la Gendarmería al Ministerio de su Seguridad. ¿Hay algún otro detalle en ese informe que destaques, Fer? Sí, hay cosas muy importantes. Por ejemplo, el informe dice, el sumario que armaron dice que no fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje en las condiciones que se daban el 1 de agosto. Se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, dice el documento, al emplear efectivos que no se encontraban preparados. Esto es muy importante. Claro, No esto lo hablábamos recién con Tuni. No estaban preparados los efectivos que formaron parte de este desalojo de la Ruta 40 con la posterior persecución de los que estaban allí cortando. Claro, no estaban equipados con elementos de actuación necesarios y no era urgente llevarlo a cabo en la forma inmediata porque la interrupción del tránsito era reciente. Según este informe que armó la propia Gendarmería para la ministra Frederick, dice que no existía desabastecimiento en localidades y los vehículos se podían desviar por caminos de ripio alternativos. Dice que lo más prudente hubiera sido emplear el destacamento móvil, que es la unidad móvil que de hecho estaban esperando para activar ese desalojo y Nocetti... La del Bolsón. Claro, el destacamento móvil que contaba con el equipamiento necesario y el personal para intervenir en situaciones de alta tensión social. Máximo cuando esa unidad especial ya se encontraba desplazándose hacia el lugar y llegaría en las próximas horas. Es decir que lo que se entiende de alguna manera es que Nocetti propició, en base a un protocolo que no estaba activo, la intervención sobre el piquete, pero de forma, digamos, con una finalidad política. Esto deriva en la persecución, incluso ingresando a propiedad privada, bajo la excusa del delito de flagrancia, pero ya insistimos que este protocolo no estaba vigente. Entonces, eso les permitió no solamente lograr que los 8, porque nunca olvidemos que eran 8 personas, no eran 50.000. Estas 8 personas que cortaban la ruta cruzaron la tranquera, volvieron al territorio mapuche y este delito de flagrancia, este protocolo que en realidad no existía, que ordenó Nocetti, permitió que Gendarmería ingresara a ese territorio y bueno, después se diera lo que se dio, que corrieron a los hombres hasta el otro lado del río, se ahoga, según las pericias, Santiago en ese intento y después prendieron fuego casillas. Esto se cuenta menos porque se murió Santiago, pero los gendarmes hicieron un desastre, prendieron fuego las casillas, se robaron cosas de las mujeres que vivían ahí, bueno, hubo violencia verbal. El informe es muy extenso, dice varias otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la última, si quieren les digo, se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba
al inicio, las primeras horas del 1 de agosto, y dejaron en el lugar solo 10 efectivos del Escuadrón 36 de Esquel y otros 20 del Escuadrón 35 del Bosón. Además, inexpertos y desposeídos de los elementos adecuados. Es realmente contundente el informe y es lo que de alguna manera deriva en esta denuncia contra Pablo Nocetti y los antiguos jefes de Gendarmería. Una pregunta sería, ¿por qué enviaron a ese grupo de inexpertos, en definitiva? Sí, bueno, es una buena pregunta que seguramente si esta investigación avanza se podrá responder. Mi interpretación es que, por supuesto, necesitaban una custodia. Ustedes recuerden que la tensión con las comunidades mapuches era muy alta en ese momento, pero los que debían activar el desalojo era la unidad móvil especializada. Estos están por si ocurría algún desmán de mayor proporción. Yo recuerdo que publiqué una nota en Infobae en su momento, los gendarmes Claudio, Maru, terminaron tirándole piedras a los mapuches, porque no tenían elementos. Sí, están las fotos y están los videos de esto que decís. Piedras y con hachas, ¿no? Una cosa tremenda. Y además este informe también apunta a los comandantes que estaban a cargo de estos escuadrones, el comandante Héctor Valari, el principal Fabián Méndez y el principal Juan Pablo Escola, por haberse ido del lugar antes de... Esto también es muy llamativo, o digamos genera cierta inquietud, porque los que estaban a cargo de estos escuadrones en el momento de la represión se fueron, con la excusa supuestamente de que estaban buscando señal, porque es verdad que ahí no había señal para el teléfono. Entonces también van a investigar a estos... La denuncia deja abierta, nombra a Nocetti y nombra a estos dos ex jefes de Gendarmería, pero la deja abierta para la investigación de otros. Otra cosa disculpen si me extiendo, otra cosa muy inquietante del informe que hace la Gendarmería a la ministra y que motiva esta denuncia, es que es la ronda de interrogatorios que hizo la propia Gendarmería con los gendarmes antes, digamos, de que aparezca el cuerpo Maldonado. Ahí, por lo que dice este informe, hubo una ronda de interrogatorios que podría asimilarse a premios ilegales con la finalidad de obtener información sobre lo había ocurrido. Es decir, esto quiere decir que al principio el gobierno mismo desconfiaba de los propios gendarmes, antes de que Patricia Bullrich dijera no voy a tirar un gendarme por la ventana, ¿se acuerdan? Sí. Fer, muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Hasta cualquier momento.